estuvimos hablando y basándonos en un texto en este 31, el cual quiero continuar el día de hoy. El texto era Juan capítulo 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid, el árbol, y vosotros sois los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada, pero nada podéis hacer. Y justamente esta era la palabra que compartíamos, dependientes. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir al comienzo del año. Dependientes es la palabra que el Señor puso en nuestros corazones, porque separado de mí nada podéis hacer. Y yo le animo a que usted pueda escuchar la palabra, porque ahí va a estar un poco la base de lo que vamos a seguir compartiendo tal vez por algunas semanas. Pero quiero hacer un breve repaso atómico, rapidísimo, de lo que compartimos esos días. Decíamos que todos en algún momento de nuestra vida fuimos dependientes de algo. Todos. Tal vez fuimos o tal vez estamos siendo en este proceso de transformación. Dependientes de sustancias como el cigarrillo, de pastillas para dormir, de fármacos, de alcohol. Hay gente que es dependiente del alcohol o ha sido, de drogas. Dependientes de conductas abusivas como comer desmedidamente. Hay gente que siempre decimos que tiene angustia oral. Entonces está angustiado y come. Angustiado y come. Está aburrido y come. Está aburrido y los 2 kilitos de bizcocho van a calmar mi angustia, mi aburrimiento. Entonces, dependientes inconscientemente de algo, de una conducta abusiva. Dependientes de conductas como el juego, las apuestas, la pornografía. No es una sustancia la pornografía, pero es una conducta que te tiene atrapado y esclavizado. Dependientes de un equipo de fútbol, dependientes de redes sociales, dependientes de la opinión de la gente, del qué dirán, del dinero, dependientes del sistema o de un plan. Hay gente que tal vez es codependiente de personas, dependientes emocionalmente. Para poder tener una vida normal necesitan apoyarse y agarrar a otro, porque solos no pueden, nunca pueden estar solos, y ahí se generan las relaciones asfixiantes, relaciones tóxicas, porque son codependientes de alguien, emocionalmente. Codependientes espiritualmente también, de un líder, de un pastor, de un bastón, decíamos, para poder apoyar su vida espiritual, necesita de otro. Y es codependiente de alguien. Entonces, lo que decíamos es, ¿qué es lo que nos hace dependientes de alguien o de algo en esta vida? Lisa y llanamente, lo que nos hace dependientes es una carencia. La palabra es carencia, porque el pecado de la humanidad nos ha puesto en una condición de hombre roto, de vulnerabilidad y de carecer. Es por eso que ahora entonces dependo del alcohol, de la pornografía, del trabajo excesivo, de la gratificación del ministerio o del amor al dinero, porque tengo un vacío en mi corazón, tengo una carencia de la cual necesito depender de algo. Ahora, el Evangelio, decíamos, que nos invita a vivir en el estado más puro, escuchen bien esto, más noble y más positivo que pueda existir para un hijo de Dios, que también es ser dependientes. Pero ahora, volvernos Cristo dependientes. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, Dios nos está invitando. ¿Querés ser como un niño? ¿Querés ser como un bebé que depende del alimento de su madre si no se muere? ¿Querés ser como un bebé que depende del cuidado, de la protección y aún del afecto de su papá y de su mamá? Porque si no se muere, volvete Cristo dependiente. Cristo dependiente, ya no dependiente de más nada que de la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo traducíamos esto? ¿Dependientes de qué puntualmente para ser Cristo dependientes? Dependientes de su palabra. Dependientes de su palabra. El texto 6 de Juan capítulo 15 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, una forma de permanecer Cristo dependientes en nuestra vida
es permaneciendo en su palabra. Y el Salmo 119, comentábamos el otro día y hacíamos referencia de que es el salmo de la desesperación por la palabra de Dios. Y el salmista dice: no puedo vivir sin tu palabra, dependo de tus mandamientos, dependo de tus estatutos. Tu palabra es como mi oxígeno, mi alimento, mi luz, mi deseo y mi placer más profundo. Ella es todo lo que necesito para vivir. Zambúllase en el Salmo 119, que es increíble. Es el salmo de la desesperación por la palabra de Dios. Segundo, dependiendo no solamente de la palabra, dependiendo de su espíritu. Es que nos volvemos Cristo dependientes. Dependientes de su espíritu. Y Efesios 6:18 nos habla de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra sed lleno nos habla de una llenura constante. Sed llenos hoy, sed lleno mañana, sed lleno pasado, la semana que viene y el mes que viene. Porque si no me lleno, si no dependo de Él, dependeré y me llenaré de un montón de otras cosas en mi vida. Entonces, dependiendo de su palabra, dependiendo de su espíritu. Y tercero, dependiendo de su cuerpo. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo dependo del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque es imposible ser Cristo dependiente, o sea, de la cabeza de Cristo, sin ser dependiente del cuerpo de Cristo, de mis hermanos, de la iglesia. Porque ahí es donde corre la sangre, la vida, donde corre la savia de la vid hacia las ramas. Y en este año decíamos que es el año donde vamos a valorar al cuerpo de Cristo, donde vamos a valorar el servir al cuerpo de Cristo. Entonces, hecho este resumen, un poco de lo que contamos, hablamos y transmitimos el domingo pasado, yo quiero decirles que la semana próxima vamos a estar hablando de los frutos que la Biblia nos habla si permanecemos en Él. Bueno, vamos a concentrarnos en los frutos, pero hoy quiero seguir hablando un poco más sobre la dependencia. Y el título de esta mañana es El peligro de la sutil separación. El peligro de la sutil separación. Eso es lo que quiero transmitirles en esta mañana. Y hay que poner las cosas en su lugar, amada iglesia. Yo quiero comenzar con los tapones de punta, Usted me va a disculpar. Me comí una cajita de Choco Crispy en esta mañana. Miren, hay que poner las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque la realidad es que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Yo soy la vid, dice Dios, dice Jesús, y ustedes son las ramas, los pámpanos. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. No sé si, es así. En este caso el orden de los factores sí altera el producto, porque parecería que muchas veces tenemos a Dios como maleta de loco, colgado de nuestros caprichos, dependiendo de mis deseos. Y Él es la rama y nosotros la vid. Pero en este año vamos a comenzar poniendo las cosas en su lugar, poniendo las cosas en orden, diciéndole: Señor, vos sos la vid y yo necesito estar dependiente y conectado a vos. Porque la palabra dependencia, en el diccionario de la Real Academia Española, dice estar subordinado a una autoridad, estar sometido, estar dependiendo a una autoridad. Esa es la palabra dependencia. O sea, yo dependo de alguien mayor que yo, de una autoridad que es Cristo Jesús en mi vida. Entonces yo me pongo, yo me sujeto, yo me someto y yo dependo de Él. Y quiero hablar de 4 ejemplos puntualmente de la palabra que nos hablan de independencia y de dependencia. 2 y 2. Yo sé que nos van a enseñar ambos, unos y otros. El primer ejemplo que quiero compartir con ustedes es el del rey Usías. ¿Sabe que el rey Usías lo encontramos en los libros de las crónicas y de los reyes? Y la Biblia dice de la siguiente manera, que en los días que Usías busca a Dios con todo su corazón, Dios lo engrandece. Escuchen bien esto. Dice así, tal cual literal: porque persistió en buscar a Dios, Dios lo engrandeció. Por persistir buscando el rostro de Dios, por persistir, por ser insistente en buscar, en depender, en buscar y en depender de Dios, Dios le dio fama, Dios le dio prosperidad y Dios le dio autoridad. De hecho, es uno de los reyes en la Biblia que habla la Biblia de tantas cosas increíbles que hizo el Señor con él. Pero me llama la atención que
el que lo engrandece es Dios, no lo engrandece ni sus habilidades, ni su sapiencia, ni su sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque fue un tremendo inventor. Fue una persona que inventó máquinas, dice la Biblia, que inventó como una especie de morteros donde servían para la guerra, y yo creo que debe haber sido uno de los primeros inventores o ingenieros que el Señor permitió hacer ese tipo de maquinarias, y Dios le dio poderío. Dios dice que le permitió construir torres muy altas donde tuvo grandes ejércitos, muchísimos caballos. El tipo se llenó de poder, humanamente hablando, y dice que el pueblo lo amaba. Usías. Pero miren lo que pasa. Cuando su corazón se hizo fuerte, se rebeló contra Dios en los últimos días de su vida y se llenó de ego. ¿Y saben lo que pasó? Terminó muriendo de lepra, porque el tipo se rebeló contra Dios. Cuando Usías dejó de depender de Dios, cuando Usías se sintió tan fuerte y tan autosuficiente, él dijo: puedo independizarme porque soy tan grosso que no necesito de Dios. Usías dijo: ya soy tan fuerte, tengo tanto poderío, tengo tanta fama, tengo tantos muros, tantos caballos, tantos soldados y tantas máquinas que yo he inventado. ¿Saben qué? Que ya no tengo que levantarme a las 5 de la mañana para buscar el rostro de Dios. Ya no tengo que buscar el rostro de Dios como lo hacía antes, para adorarlo, para pedirle el alimento de cada día, para pedirle su protección ante mis enemigos. Amados, muchos cristianos ya no dependemos de Dios como lo hacíamos inicialmente. Muchos hijos de Dios no buscamos el rostro de Dios como lo hacíamos inicialmente en nuestras vidas. Cuando Dios nos empezó a bendecir, cuando Dios nos empezó a prosperar, cuando Dios nos empezó a levantar. Y ahora dependemos de las riquezas. Dependemos de la seguridad que hemos construido nosotros mismos. Dependemos de mi currículum vitae. Dependo de mis estrategias, de mis habilidades para hacer las cosas de taquito. ¡Ping! Total, en el Evangelio, 41 años, hermano. ¿Cuánto tengo? ¿42 tengo? ¿41? ¿42? 42 años, hijo de pastor de toda la... A mí me lo van a decir. ¿Saben cómo? Y Dios de arriba mirándome diciendo: qué ingenuo que sos, papito. Muchos de nosotros dependemos de una obra social, dependemos de lo que el sistema nos puede dar, dependemos de lo que nosotros mismos creemos que son nuestras fortalezas y nuestros poderíos. Es por eso que muchos de nosotros nos hemos sutilmente independizado de Dios. Pero el Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, pues a su amado dará Dios el sueño. Amados, miren, hay un peligro que es cuando nos creemos que la bendición es por nosotros y no por Jehová. Hay un peligro y hay un llamado de atención, amada iglesia, en este inicio del año, que es cuando nos creemos que es porque madruguemos demasiado y porque nos vayamos a acostar demasiado tarde, o sea, porque transpiremos la camiseta. Y hago un paréntesis: esto está muy bien, siempre y cuando esté Dios en el asunto. O sea, porque Dios nos manda a esforzarnos. Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice: esfuérzate en la gracia. O sea, constantemente Dios nos está diciendo: che, esforzate. De hecho, Dios nos dice: hay que planificar también. Antes de sentarte, antes de construir algo, antes de arrancar un año, hace cálculos, planifica, hace balances. Dios no es un Dios improvisado. Dios nos manda a escribir la visión. Dios nos manda a calcular y a proyectar hacia adelante. Porque Dios no es un Dios que improvisa. Dios nos manda a planificar, Dios nos manda a calcular. De hecho, la Biblia dice: el hombre es el que propone, pero Dios dispone. Pero Dios dice: el hombre es el que propone. Hay que ser proactivo. Hay que proponer, hay que trazarse metas. Y estos días, los últimos días del 2023,
Fueron los claves para planificar, para proyectar, para empezar a hacer como una especie de plano de lo que deseo en el Señor de aquí en adelante. Ahora, nosotros proponemos, somos proactivos, trabajamos, nos esforzamos, pero Dios es el que termina disponiendo sobre nosotros. Pero Él nos dice, no te la pases tomando sol todo el día en la terraza de tu casa diciendo, dependo de Dios. Porque la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Estoy esperando que venga Milei. Milei va a venir con la motosierra, hermano. Nos corta la cabeza a todos y usted se va a quedar con la boca abierta. Hay que trabajar, hermano. Hay que esforzarse. El que no trabaja no come, dice la Biblia. Mire, tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer. No estoy hablando de eso. Pero lo que estoy queriendo decir es un principio espiritual. Mientras más Dios nos bendiga, como lo hizo con el rey Usías, más tenemos que depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mientras más Él nos da, más nosotros le damos a Él. De lo recibido de tu mano, eso te devolvemos a dar. Hay gente que buscaron a Dios por provisión, que vinieron a ayunos, reuniones de oraciones, que hicieron todo lo que podían hacer, lloraron como nunca, se consagraron a Dios. Cuando Dios los bendijo, le dio el trabajito, le dio el auto, la casita, la novia, le dio el perro chihuahua. ¿Y saben qué? Se olvidaron de Dios. Y se olvidaron, ya no dependo más de Dios. Y miren, hay una ilustración que me venía a la cabeza, que es la ilustración de un anciano maestro con su discípulo joven. Le dice el anciano a su discípulo, hijo, vamos a subir hasta la cima de la montaña. Dice que estuvieron horas tratando de subir hacia la cima de la montaña. Y el anciano con dificultad, esforzándose, trató de llegar hasta la cima de la montaña y el joven discípulo ayudándolo hasta llegar hasta allá. Y cuando llegan a la cima de la montaña, dice que el viento soplaba impresionantemente y había peñascos y había precipicios ahí en aquel lugar. Y cuando suben arriba y el viento soplaba, el anciano maestro lo agarra del brazo al joven y los amarrea. Y el joven dice, hey maestro, ¿qué estás haciendo? Y el anciano le dice, hijo mío, mientras más alto estés, más de rodillas tenés que estar. Mientras más alto estés, el viento más fuerte va a soplar. Es donde más de rodillas tenés que ponerte. Iglesia, mientras más alto Dios nos lleve, mientras más Dios nos confíe, más tenemos que humillarnos delante de Dios. Y más tenemos que depender de Dios como un niño en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usías. Segundo ejemplo, Sansón. Hay muchos ejemplos, pero solamente voy a tomar dos. Sansón dice que de niño es consagrado a Dios y es separado para Dios. Esa es la palabra consagración, santidad. Consagrado, separado. Él fue nazareo y nazareo era una persona que era consagrada a Dios, era apartada para vivir escuchando y dependiendo solamente de Dios. Usted y yo fuimos separados, fuimos apartados con una finalidad, que es para escuchar a Dios, que es para depender solamente de Dios. Y dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él desde temprana edad, y usted ya sabe la historia. La fuerza que Dios le dio sobrenaturalmente. Fue increíble todo lo que Dios hizo por medio de él, Sansón. Pero dice la palabra que de grande, él creyó que con sus fuerzas, escuchen bien, que con sus dones y habilidades, y el hecho de que tiempo atrás había sido consagrado a Dios, lo llevarían a tener éxito. Y Sansón, pobrecito, pobre ingenuo, no se dio cuenta que vivió engañado a sí mismo. Vivió una religión. Porque mi mamá me oró, me consagró de chiquito, porque me trajeron acá a Santuario de Fe, porque hice la escuela Fuente de Vida. ¿Saben qué? Yo conozco a Diosito. Amado, él estaba lejos de Dios. Él se fue alejando paulatinamente, silenciosamente de Dios. ¿Saben qué? Porque él creyó que era la vid. Él se creyó el fuerte y que Dios era el que dependía de él y que Dios era quien estaba a su servicio, de sus caprichos, de sus deseos más profundos y de todas las cosas que él le venían a la mente y al corazón humano. Yo quiero esto, dame esto, Dios. Yo quiero esta mujer, dámela.
Muchas veces nosotros somos como Sansón. Señor, cuando fui chico dependí de vos, me pusieron en el altar, pero hoy yo quiero determinar mi destino, Dios. Yo quiero que vos bendigas mis decisiones. Yo quiero que hoy vos vayas detrás mío, que seas como la rama y yo quiero ser la vid. Yo quiero ser el fuerte y yo quiero que vos vayas en pos de mí. ¿Y saben qué? Silenciosamente y sutilmente Sansón no se dio cuenta que lo que vivió era un engaño absoluto. Pero Zacarías dice, no es con fuerza, Sansón. No es con ejército, Usías, sino es con mi espíritu, dice el Señor. No es con ejército ni con fuerza, sino es con el Espíritu Santo, dice el Señor de los ejércitos. Saben que su corazón se fue alejando y separando poco a poco, poquito a poquito. Y él creyó que era el fuerte, él creyó que era el tipo de los dones, el de los talentos, las habilidades, y que hacía las cosas de taquito en el Evangelio. Y terminó siendo esclavo sin darse cuenta del pecado, terminó siendo esclavo de sus enemigos, terminó sin ojos, terminó quebrantado y terminó avergonzado. ¿Saben por qué? Porque es lo que nos pasa a nosotros cuando nos separamos sutilmente de Dios. Terminamos esclavos del sistema, del pecado, terminamos sin visión espiritual, terminamos quebrantados en nuestros corazones, avergonzados, queriendo escaparnos y alejarnos del cuerpo y de Dios, porque nos da vergüenza todo lo que hemos hecho. Miren, y a mí me llama la atención algo, que hay dos cosas en común entre Usías y entre Sansón, que los dos comenzaron dependiendo de Dios. Los dos comenzaron dependiendo de Dios, pero sutilmente fueron separándose e independizándose del que les podía sostener y dar la vida, sin darse cuenta. No es que nunca conocieron a Dios, ellos nacieron conociendo a Dios. Ellos fueron consagrados, gustaron la presencia de Dios. Gustaron el depender, el rendir su vida, su alma, sus asuntos a Dios. Pero sutilmente, sin darse cuenta, ellos terminaron al transcurrir sus vidas, al transcurrir sus años, al transcurrir el 2024. Arrancaron consagrados, pero sin darse cuenta terminaron alejados y separados e independizados de Dios. Y esto me lleva a pensar que la cuestión no es cómo empezamos. La cuestión es cómo terminamos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. El Evangelio no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de perseverancia. Usted puede ser Usain Bolt con muchos dones, con muchos talentos. Fue un avión que todo el mundo dice, ¡ay, gloria a Dios, mira todas las cosas que hace! Pero a los 2 minutos estrellarse contra la pared. Pero puede venir un etíope así. ¿Vieron esas carreras de velocidad? Que dice, ¿qué está paspado este hermano? No, pero está caminando y puede estar horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y Usain Bolt, ¿saben qué? Con un pulmotor al lado. Pero porque el Evangelio es una carrera de perseverancia. Siempre, de a poquito, subiendo, cada día más, pero perseverando en el Señor. La cuestión no es cómo empezamos, sino cómo terminamos en el Evangelio. Usías comenzó bien, pero no terminó tan bien. Sansón comenzó bien, pero no terminó tan bien. Miren, amados hermanos, si lo que estoy haciendo no tiene el respaldo de Dios, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué estamos trabajando con tanto esfuerzo si en definitiva Dios no está ahí? ¿Para qué servimos y hacemos tanto si Dios no está en el asunto? Si no dormimos bien, si Dios no nos da el descanso, si Dios no nos ayuda, si estamos mal, estresados. Él es el que edifica nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida, nuestro ministerio. Él es. Nosotros somos proactivos, pero en definitiva confiamos en Él, en el autor y el dador de la vida. Miren, tercer ejemplo, David. Y ya voy terminando. David dice en el capítulo 13 del versículo 22 de Hechos, quitado cuando dice ¿saben de qué está hablando? De Saúl, otro del Club Atlético Independiente. ¿Saben por qué? Porque Saúl se independizó en su corazón y le entraron tantos males, pero lo voy a omitir a Saúl. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo,
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. En otra versión dice que siempre me obedece en todo. Escuchen, ¿qué caracterizó a David? ¿Y por qué el Señor habla que fue una persona conforme con la forma de su corazón, con la forma del corazón de Dios? ¿Saben qué fue? La dependencia. David era un dependiente obsesivo de Dios. David era un dependiente obsesivo de Dios. Saben que cuando él estaba detrás de las ovejas y cuando su papá y sus hermanos y nadie lo quería y lo desestimaba, él, en vez de tener complejos y anidar frustraciones en su vida y quejas hacia Dios, ¿saben qué hizo? Adoraba a Dios con su arpa Fender Stratocaster y con guagua. Y adoraba a Dios. Y en la intimidad, cuando nadie lo veía, no se deprimía, sino que salieron los mejores salmos de la vida. ¿Saben por qué? Porque cuando nadie lo veía, él dependía de Dios. ¿Saben que detrás de las ovejas, frente al gigante Goliat, ante los desafíos, él no dependió de sí mismo, él no dependió de sus fuerzas, él no dependió de la armadura que le quisieron poner, él dependió de Dios. Le dijo el gigante: papá, Dios está por mí, Él pelea por mí, Él te va a comer a vos como un pan. ¿Por qué? Porque él era un dependiente obsesivo. Cuando fue rey, con la persona con mayor autoridad sobre el mundo antiguo, dice que él a la hora de tomar decisiones, él dependía de Dios. Él cuando tenía que arrepentirse, lo hacía con un corazón dependiente de Dios. Cuando tenía que pelear, dependía de Dios. Cuando tenía que quedarse quieto, dependía de Dios. Miren, y hay textos como este. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? O sea, no quiero ir yo, Señor. ¿Está bien que lo haga o que no lo haga? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos. En infinidad de textos en la historia y en la vida de David como rey hay textos como este. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Constantemente le estaba hablando, dependiendo, consultando de Dios. El Salmo 51, que es el salmo cuando él se arrepiente, cuando peca con Betsabé. Es increíble ese salmo, léanlo por el amor de Dios. Y en ese arrepentimiento hay un corazón dependiente. El Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos lo conocen? Y nada me faltará. ¿Por qué nada te faltará? ¿Porque tenés mucho trabajo? ¿Porque tenés mucha sapiencia? No, porque Él es mi pastor y yo dependo de Él como una ovejita, que el pastor le dé su alimento. El Salmo 27, aunque ande un ejército contra mí, aunque acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque se levante en guerra, yo estaré confiado. O sea, constantemente David dependiendo de Dios. Jesús, el cuarto ejemplo. Decíamos el otro día que Jesús dijo: yo no hago nada de lo que quiero, sino solamente hago lo que oigo y veo hacer al Padre. Jesús era totalmente dependiente del Padre. Jesús era totalmente dependiente del Padre. Y saben que alguien dijo que el éxito en la vida no consiste en mi nivel de experiencia, sino en mi nivel de dependencia. Tu éxito no está en todo lo que has hecho, sino que tu éxito está en cuánto vas a escuchar la voz de Dios de aquí en adelante. Tu éxito, mi éxito, nuestro éxito como congregación depende de cuán afilado esté, cuán limpio esté nuestro oído para escuchar las indicaciones del Espíritu Santo de Dios, para escuchar todo lo que el Señor tiene preparado para con nuestras vidas. Y Jesús dice que se apartaba al monte a orar, pero era Jesús, el Hijo de Dios. Él era todopoderoso, Él tenía todos los atributos, sí, pero era hombre como vos y como yo. Y Él, ¿sabés qué hacía? Él quebrantaba su alma, Él derramaba su corazón y decía: Señor, dependo de vos. Él no hacía nada que antes no haya entregado y consultado a Dios. Todo, absolutamente todo. Él era un dependiente de su papá Dios. Usías, Sansón, David, Jesús, tantos ejemplos por dar. Amados, quiero terminar con esto. En las circunstancias adversas,
Para muchos de nosotros que nos hemos separado inconscientemente, que nos hemos desprendido como la rama se desprende o se separa muchas veces de la vid, las circunstancias adversas nos llevan a volver a depender de Dios. Y saben que en la esterilidad de las mujeres de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, las tres estériles, ellos, los varones de Dios, desarrollaron fe, desarrollaron dependencia, desarrollaron comunión con Dios. Saben, yo entendía que en cada una de esas esterilidades ellos fueron creciendo y dependiendo cada vez más de Dios. Porque existen cosas estériles en tu vida, amado hermano, que provocarán una dependencia absoluta de Dios. Existen cosas tal vez estériles de las cuales no podemos hacer nada en nuestra vida, excepto depender de Dios. Ante una esterilidad natural, ¿qué se puede hacer? Nada. Solo depender de Dios. No, pero hay muchos recursos científicos. Sí, hasta cierto punto, pero hasta otros no. Entonces, porque hay cosas estériles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestro carácter, que lo único que necesitamos es poder depender de Dios. Como cuando Pablo le dijo: Señor, quita de mí esta debilidad, quita de mí esta enfermedad, quítame, porque no quiero vivir más con esto. ¿Y sabés qué le dijo Dios? Ok, vení un culto de milagro y yo te lo quito. Poné tu ofrenda y yo te lo quito. No, ¿sabés lo que le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente para vos en esa debilidad, en esa enfermedad o lo que sea. Depende de mí, Pablo. Porque hay cosas en tu vida que lo único que te hacen es ser dependiente absoluto de Dios. Tal vez vos estás llorando, estás gritando, estás pataleando por algo y Dios te dice: ¿no te das cuenta que lo único que quiero es que vuelvas a mí? Que te transformes en un dependiente absoluto de mi persona. No, pero Señor, quita de mí. Yo soy el apóstol Pablo. Quita de mí esto, quita de mí de lo otro. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, dice Dios, es mejor visto, dice otra palabra, en tu debilidad. Existen tormentas que nos provocan depender y enfocarnos en el único que merece solamente nuestra atención. Hay tormentas en nuestra vida que nos vuelven otra vez a enfocar en el único que tenemos que ser dependientes. Yo quiero que se pueda poner de pie en esta mañana, amada iglesia. Sea como sea que estemos en estos días, si dependientes, si no tan dependientes, si estemos sumamente conectados a la vid o tremendamente separados a la vid, yo quiero decirte algo. Este año vamos a comenzar volviendo nuestro corazón a Dios. Estemos muy alejados o no estemos casi alejados, pero que le podamos decir al Señor: Señor, queremos depender enteramente de vos. Despierta nuestros corazones en este tiempo, Señor. Queremos ser como un niño dependientes, tomados de las manos de vos, 100% dependientes. Y este es el día donde comenzamos, este es el primer domingo del año, donde vamos a plantar un mojón y le vamos a decir al Señor: Señor, el 2024 va a comenzar así, tomado de mi mano, como una rama injertada en la vid, donde vos me vas a nutrir de vida, donde vos me vas a nutrir de savia, donde yo sin vos, separado de vos, absolutamente nada puedo hacer. Yo me rindo ante tu presencia, ante tu corazón, Señor. Yo quiero que levantes tu mano ahí, y por un minuto vamos a orar antes de ir a la cena del Señor. Yo quiero que levantes tu mano, y si estás con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, que puedas tomarlos de la mano
y que le puedas decir al Señor que lo necesitamos. Y no vale la pena existir. Sí, Señor, te necesitamos. Escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. Distante, decile, Señor, Distante de ti, Señor, no puedo vivir. sí, papá, nos secamos, nos morimos. Oh, no hay vida que fluya en mi interior. Oh, bricandere besota, oh, mi familia te necesita, mi hogar te necesita, mi matrimonio te necesita. Queremos depender de vos, en el nombre de Jesús. Oh, te amamos, Señor, volvemos nuestros corazones a vos. Padre, en el nombre de Jesús, como David, nos volvemos absolutamente dependientes de tu persona. En cada decisión, en cada relación, en cada momento, en los malos, en los buenos, Señor, nos tomamos de tu mano. Te amamos, te rendimos todo lo que somos y queremos comenzar, Señor, este 2024 con una conciencia de dependencia absoluta a la vid verdadera. En el nombre de Jesús, te rendimos todo lo que somos, te rendimos nuestra vida, te rendimos todo, Señor, como hijos, como niños en tus brazos, Señor. Te decimos que nada podemos hacer sin tu presencia. Oh, decile por última vez, con todo tu corazón, escucha mi clamor, escucha mi clamor, más que el aire que respiro, preciso de ti. Preciso de ti, decile. Preciso de ti. Sí, Señor. Preciso de ti. Yo quiero que le des un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Este aplauso es de dependencia, papá, en el nombre de Jesús.